Muchas gracias, Lolo, por esta información, por este trabajo. A partir de ahora, ya hasta eso de las 3 de la tarde, vamos a ir contándoles minuto a minuto todo lo que está pasando en este día histórico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Salía eso de las 2 de la mañana anunciando este ataque histórico contra Irán. En 2016 ya se le pasó por la cabeza, llevaba mucho tiempo hablando sobre esto. Netanyahu lleva prácticamente 30 años hablando de que Irán estaba cerca de una bomba nuclear, no así la inteligencia de Estados Unidos. Hace apenas un par de meses sacaba un informe con toda la controversia que ha generado, por cierto, con Tulsi Gabbard, con la jefa de inteligencia de Estados Unidos, que decía que Irán no está cerca de obtener un arma nuclear. Esta información de la inteligencia de Estados Unidos, lo reiteramos, le ha dado igual a Donald Trump, que hoy lanzaba el ataque que les venimos comentando desde eso de las 9 de la mañana, un ataque que se producía eso de las 2, 3 de la mañana en España y que ha contado con 6 bombarderos. Ayer, durante todo el día, informaciones acerca de bombarderos B-2 que partían hacia la base de Guam. Se hablaba incluso de que en algunos momentos, en algunas horas, habían quitado el transpondedor, eran prácticamente invisibles y se hablaba de un ataque inminente contra Irán. Llevamos prácticamente una semana contándoles estas noticias, este debate que había en el mismo Pentágono con, por ejemplo, J.D. Vance, que no estaba a favor de involucrarse directamente en esta guerra. El vicepresidente de Estados Unidos mostraba sus dudas. Sin embargo, Donald Trump daba un plazo de 2 semanas a Irán, o conversaciones nucleares o rendición total, es decir, o Irán destruía su programa nuclear o iba a hacerlo Estados Unidos. Eso es lo que ha pasado durante esta madrugada. Se habla de 6 bombarderos, se habla de 12 bombas antibúnker, estas famosas bombas JEDAM que Israel no posee, que solo Estados Unidos tiene y que ha utilizado durante esta madrugada. Todavía se está determinando cuál es el impacto, cuál es el daño a estas centrales nucleares. Se habla sobre todo de Isfahan, de Natanz y de Fordow, este edificio fortificado, una base, una instalación nuclear que está a 80 metros de profundidad en el suelo. Israel no podía atacarlo por sí solo. Sí que se hablaba ayer, por cierto, incluso de una posible intervención terrestre. A eso de las 11 o 12 de la noche se hablaba de que Israel estaba llevando a cabo una intervención terrestre, pero al final Estados Unidos ha sido el que ha dado el paso. 12 bombas, 6 bombarderos que han por lo menos afectado la parte interior de este edificio, de esta instalación de Fordo. Hay también muchas informaciones que apuntan a que Irán ya se imaginaba esto. Hace 2 días, camiones estaban llevando materiales. Se dice que es muy difícil, prácticamente es imposible distribuir, mover el uranio enriquecido, pero sí que sabemos que había desalojado a la mayor parte de los científicos nucleares y también, algunos materiales que podían ser clave para el programa nuclear iraní. Eso es lo que pasaba esta madrugada, pero estamos desde luego ante un día histórico con Araghchi, con Abbas Araghchi, con el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Lo estaban escuchando hace apenas unos minutos, que apuntaba directamente, amenazaba directamente a Estados Unidos. Hay que recordarles, por cierto, que a tenor de este ataque, la OTAN está en alerta máxima. Este martes tenemos ya la cumbre de la Haya, la cumbre de la OTAN, donde a priori se esperaba que fuese Donald Trump. Ya veremos si asiste o no, teniendo en cuenta lo que está pasando sin duda, este momento histórico. La OTAN en alerta máxima, también las principales ciudades de Estados Unidos. Se habla de Washington, se habla de Nueva York. ¿Qué decirles de las embajadas en todo Oriente Medio? Irán desde el principio amenazaba con atacar las bases estadounidenses en caso de que se produjera esta escalada. Es decir, en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra, atacara directamente a Irán. Las bases en Oriente Medio están en alerta máxima, la OTAN en alerta máxima. Las grandes ciudades de Estados Unidos están en alerta máxima a tenor de las próximas 48 horas. Se dice que las próximas 48 horas son cruciales para saber hasta dónde va a llegar la respuesta de Irán, si se atreve a atacar bases en Oriente Medio, si se atreve a, que haya algún tipo de acto, seguramente de terrorismo, en las principales ciudades de Estados Unidos, y también si se vuelve o no a la mesa de negociaciones. Es otra opción que dejaba abierta hace escasos minutos Abbas Araghchi. Mientras tanto, hay mensajes por parte de la CGRI, la Guardia Revolucionaria Islámica. Decía que Estados Unidos no tiene la iniciativa ni tampoco la capacidad de escapar a las consecuencias de una respuesta severa. Por cierto, hablando de Irán, la mirada está puesta también en el estrecho de Hormuz, a la espera de lo que ocurra cuando se habla en los futuros, eso de las 12 de la noche. Ya les avisamos también, vamos a estar con programación especial contándoles minuto a minuto cómo se lo están tomando los mercados, cómo puede abrir mañana Wall Street, también muy importante, y la mirada está puesta
en el petróleo. Hoy se hablaba de movimientos sospechosos en el en el estrecho de Hormuz. Se hablaba incluso de varios barcos, que es una de las amenazas de Irán desde el principio. Si Estados Unidos atacaba, amenazaba con cerrar el estrecho de Hormuz, con el golpe que esto supone para la energía, para los mercados europeos, sobre todo, bueno, pues el golpe para Estados Unidos y el comercio mundial. A la espera de lo que suceda en las próximas horas, hay mensajes, como os decíamos, por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica. Amenaza a Estados Unidos, dice que no se van a escapar de las consecuencias de estos ataques contra instalaciones nucleares en Irán. Dice literalmente que no se sienten intimidados por el ruido creado por parte de Donald Trump, o habla de criminales, en la Casa Blanca, en Tel Aviv. Dice que ha puesto a Washington al frente de esta agresión y que además espera, bueno, pues una respuesta contundente. Se reserva todas las opciones. Este es el último mensaje de la Guardia Revolucionaria Islámica. Dice que se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su gente. Araghchi mandaba un mensaje, bueno, pues algo más conciliador, eso sí. Mañana se espera que se reúna con Vladimir Putin. Desde el principio de este conflicto, desde que empezaron a escalar las tensiones, el presidente ruso se ofrecía como mediador en este conflicto. Decía Donald Trump este mismo viernes que de momento se centre en lo suyo, que de momento solucione el conflicto en Ucrania, pero mañana el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, va a viajar a Moscú. Dice que Rusia es esencial en torno a estas negociaciones nucleares y que van a coordinar posiciones con ellos. Dice además que el ejército iraní está en la alerta máxima y ha prometido una respuesta en línea del mensaje que les comentábamos hace apenas unos segundos, en línea con el mensaje de la Guardia Revolucionaria Islámica. Araghchi dice que se reservan todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su gente. Pendientes de esta cita clave, mañana Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, visitará a Vladimir Putin. Este viernes Putin y Xi Jinping también hablaban por teléfono intentando, bueno, pues coordinar, organizar cómo sería la respuesta en el caso de que sucediera lo que ha pasado esta madrugada, en el caso de que Estados Unidos atacara directamente en Irán. Vamos a ahondar precisamente más en este día histórico, en esta decisión tomada por parte de Donald Trump. Lanzaba un ultimátum, decía que había 2 semanas para conversaciones nucleares, pero llevaba tiempo debatiéndose hasta qué punto se iba a involucrar Estados Unidos en este conflicto y, sobre todo, hasta qué punto iba a atacar Donald Trump. Tenía muchas opciones encima de la mesa. El Pentágono hablaba de que estas bombas GEDAM podían no ser suficientes para destruir las instalaciones nucleares iraníes. De hecho, todavía hay dudas en estos momentos de que la instalación de Fordow, que es bueno, pues el punto clave para el programa nuclear iraní, hay dudas de que se haya destruido totalmente. Se hablaba incluso de que el Pentágono barajaba un ataque nuclear, ojo con esto porque es importante, en el caso de que no se haya destruido completamente esta instalación de Fordow, el Pentágono no descartaba lanzar un ataque nuclear para poder, bueno, parar completamente este programa nuclear de Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecía eso de las 2 de la mañana aquí en España, anunciaba una operación exitosa, decía, bueno, pues que el ataque contra Irán había sido histórico, había atacado 3 instalaciones nucleares en un bombardeo en el que Donald Trump insistía, decía que ha sido un éxito sin precedentes. Hablaba además de una cooperación, una organización que ha llevado a cabo junto a Israel en este momento de tensión, como decíamos, con estos 6 bombarderos que atacaban en las 3 principales instalaciones nucleares de Irán. Se hablaba además de al menos 12 bombas lanzadas. Hay dudas, como os decimos, sobre todo con el complejo de Fordow. Se habla de que la entrada y la salida están destruidas, pero no se sabe qué ha pasado con, bueno, la parte clave. Como os decíamos, está a 80 metros de distancia, 80 metros de profundidad. Hay muchas dudas con que se haya podido destruir completamente. Eso es lo que vamos a ver durante las próximas horas, también el impacto que esto tenga en los mercados, pero vamos a contarles un poco más cómo ha sido el ataque por parte de Estados Unidos. Donald Trump, como saben, ha bombardeado esta noche Irán, no le han hecho falta finalmente estas 2 semanas que daba de plazo en estas conversaciones nucleares con Irán, con Jamenei, que por cierto sigue que ha atacado 3 instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán, un ataque que calificaba como un éxito. Para ello, según informaba Fox News, Estados Unidos ha empleado entre 5 y 6 bombas antibúnker lanzadas desde bombarderos B-2. También se habla de 30 misiles Tomahawk lanzados desde destructores
y submarinos. Un ataque histórico, un ataque que, por cierto, esto es importante, ya practicó hace un año Estados Unidos con Israel, hace un año, sí, me escuchan bien, es decir, con Joe Biden, Estados Unidos e Israel ya practicaron este ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. Un ataque, bueno, pues que desde luego ha sido planificado con mucho tiempo, pero que finalmente se ha llevado a cabo en el día de hoy. Inicialmente se especulaba con que solo iban a necesitar 2 bombas antibúnker, al final han sido 12. Han sido lanzadas desde bombarderos B-2 furtivos que partían en el día de ayer desde Guam. Nosotros estuvimos todo el día siguiendo estas informaciones. También empezaron a contrastar a las principales agencias de medios. Por ejemplo, la agencia Reuters insistía en que estos bombarderos estaban viajando, pero no se sabía el destino y tampoco se sabía si tenían la orden directa de lanzar este ataque. Se afirmó además que las instalaciones nucleares de Natanz y de Isfahan fueron destruidas con 30 misiles Tomahawk en este día, bueno, que ya desde luego va a pasar a la historia. Se habla además de cuál va a ser la posición de Europa, con mensajes de Kaja Kallas, con mensajes también de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Europa ahora llama a la desescalada. El pasado viernes, como saben, se reunían en Ginebra, se reunían con Abbas Araghchi, precisamente con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, pero bueno, unas conversaciones que desde luego no sirvieron para mucho y que además tampoco terminaron con ningún acuerdo. La duda está en qué va a pasar ahora con estas instalaciones nucleares, si hay o no radiación. En este sentido, hablaba el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, anunciaba una reunión de emergencia. Va a tener lugar este mismo lunes en la sede del organismo de la ONU en Viena, después de estos ataques de Estados Unidos contra 3 instalaciones nucleares iraníes. Decía Grossi que, teniendo en cuenta la situación urgente en Irán, ha convocado una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores para mañana. La Unión Europea, se lo decíamos antes, está pidiendo un paso atrás, pide una desescalada. Kaja Kallas ha pedido a todas las partes a dar un paso atrás para evitar una nueva escalada en Oriente Medio. La duda está en cómo se va a posicionar Europa, qué van a hacer tanto Rusia como China. Mañana Araghchi viajará a Moscú, se reunirá con Vladimir Putin, pero es importante también saber qué va a hacer Xi Jinping, qué va a hacer China. Les recordamos que la ruta de la seda pasa por Irán, es un punto clave para, bueno, el comercio mundial, pero también para China, en medio de esta lucha entre superpotencias que siguen teniendo tanto China como Estados Unidos. Hay mensajes también por parte de los socios regionales. Por ejemplo, Irak advierte que los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán amenazan la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Irak expresa su preocupación y fuerte condena al ataque a instalaciones nucleares en Irán. Dice que esta escalada militar constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad en Oriente Medio y presenta un serio riesgo para la estabilidad regional. Como se pueden imaginar, las portadas de los principales medios de todo el mundo están, bueno, pues contando el minuto a minuto de esta noticia que ya es histórica, este bombardeo de Estados Unidos e Irán, pero mientras tanto Israel sigue, anuncia una nueva serie de ataques en el oeste de Irán. Estamos también a la espera de ver cuáles son los próximos pasos que de Israel. Habla de una nueva fase en este conflicto, habla de que ahora va a apuntar directamente al régimen iraní, es decir, habla ya de ataques directos al ayatolá, también a sus socios más cercanos, sus aliados más cercanos. Hoy Estados Unidos, por cierto, más allá de este bombardeo, más allá de atacar las instalaciones nucleares de Irán, también dejaba muy claro que no busca derrocar el régimen. Es un punto importante porque, como saben, esta guerra empezó hace, bueno, un poco más de una semana. El pasado viernes se hablaba de ataques a instalaciones militares, luego pasamos a instalaciones petroleras, luego pasamos a instalaciones nucleares, pero este viernes ya se ponía sobre la mesa el nombre de Ali Khamenei, el nombre del líder supremo iraní, no así un Donald Trump que, por cierto, ha estado intentando mediar, ha estado intentando organizar en Estambul una reunión con Khamenei, pero claro, el problema es que el líder supremo iraní, el ayatolá, está en un búnker. Es imposible contactar con él, tiene miedo, obviamente, con, bueno, estos misiles que están cayendo día a día por parte de Israel, más ahora, más aún con estos ataques por parte de Estados Unidos. Donald Trump, a pesar de lanzar este ataque histórico, ha lanzado mensajes, ha hecho mucho hincapié en que él no busca derrocar al régimen de los ayatolás. Atentos también a mensajes por parte de Khamenei. Se lleva especulando todo el día de posibles declaraciones por parte del líder supremo iraní. Mandaba mensajes, eso sí, en las redes sociales, pero
todavía estamos esperando a escucharle. Vamos a darles más detalles sobre la instalación que ha sido bombardeada. Llevamos varios días hablando sobre la instalación de Fordo, es clave para el programa nuclear iraní. Les decíamos que era prácticamente indestructible, que Israel por sí sola no podía. Decía Netanyahu que no necesitaban a Estados Unidos, pero sí necesitaban a Estados Unidos. Se ha visto precisamente con estos ataques. Es una instalación de 80 metros de profundidad y el grueso del bombardeo de Estados Unidos ha ido dirigido precisamente a destruir esta planta de Fordo. Está situada a 30 kilómetros de la ciudad de Qom, es decir, en el noroeste de Irán. Decía Donald Trump muy vehemente en sus redes sociales, Fordo se ha ido. Vamos a darles más detalles precisamente sobre qué es esta instalación, por qué tenía tanto interés Estados Unidos en bombardear este punto. En un principio era una instalación militar, sin embargo, en 2009 declaró a la Organización de Energía Atómica que iba a transformarse en una instalación nuclear. Este reconocimiento llegó porque desde Occidente había ya ciertos indicios de que en este lugar se trabajaba con uranio. Como saben, uno de los puntos que están provocando esta tensión, esta escalada, es que Irán está produciendo uranio enriquecido al 60%. La Agencia Internacional de Energía Atómica alertaba sobre esto hace apenas un par de semanas. Después vinieron los ataques israelíes y después han venido estos ataques de Estados Unidos. Si Irán construye o es capaz de tener uranio enriquecido al 60%, algunos hablan incluso del 90%, estaría muy cerca o ya tendría una bomba nuclear. Eso es un poco lo que ha provocado todo este conflicto. Reino Unido, Francia y Estados Unidos confirmaban que en este lugar se trabajaba con uranio. Una vez que se descubrió este plan nuclear de Fordow, Irán se negó a facilitar datos de diseño, construcción y propósitos de la planta. Todo lo que se ha sabido que ocurre ahí ha llegado por inspecciones o investigaciones por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En un primer momento, sobre 2011, detectaron que tenía capacidad de centrifugar y enriquecer uranio hasta un 20%. Esto, claro, no sería tan peligroso. Sin embargo, el enriquecimiento de uranio consiste en aumentar la concentración del isótopo uranio 235 del uranio natural. Lo normal es que tenga un 0,7% y para alcanzar un arma nuclear hace falta llegar hasta el 90%. Esa es la cifra clave. Se habla de que Irán estaría muy cerca, decía Donald Trump, que estaba apenas unos días, apenas semanas, no así la inteligencia de Estados Unidos, que tiene más dudas en este sentido, pero este lugar, Fordow, está capacitado para tener casi 3.000 centrifugadoras giratorias para producir uranio. Según la OIEA, es el único lugar en todo Irán en el que se han encontrado partículas de uranio purificado que pueden alcanzar un grado bélico, es decir, este 60-90%. Este hallazgo se hizo en 2023, después de una inspección sorpresa. Trump afirma que la planta ha sido destruida. Sin embargo, y esto es importante, su versión contrasta mucho con autoridades iraníes, que aseguran que los residentes en este lugar no han sentido ninguna señal de una gran explosión. Mahdi Mohammadi, asesor de la presidencia del Parlamento, asegura que Irán ya había trasladado su infraestructura nuclear en previsión de un ataque. Decía, no ha habido daños irreversibles. Esta es la gran pregunta en estos momentos. ¿Hasta qué punto ha llegado este ataque de Estados Unidos? ¿Hasta qué punto puede afectar al programa nuclear de Irán? Y sobre todo, si lo ha destruido o si Irán va a hacer todo lo contrario. Ayer amenazaba, decía, como Estados Unidos me ataque, yo voy a incrementar el grado, yo voy a ahondar más en este plan nuclear, en este programa nuclear. La duda está en hasta qué punto ha llegado este ataque contra Fordo y sobre todo si Irán pudo adelantarse o no, pudo trasladar partes importantes de su programa nuclear a otros puntos. También es importante saber qué ha lanzado Estados Unidos, hasta qué punto ha llegado este ataque. Se habla mucho de estas bombas antibúnker, las famosas bombas GEDAM, solo Estados Unidos las tiene, no así Israel, por eso necesitaba desde el principio que Estados Unidos se involucrara en este conflicto. Netanyahu lleva 30 años hablando sobre atacar a Irán, hablando sobre el programa nuclear iraní y al final ha conseguido involucrar a Donald Trump, ha conseguido involucrar a Estados Unidos. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto para el futuro, bueno, pues de todo el mundo, ¿no? Si vamos a ir o no hacia un conflicto mundial o si se va a quedar aquí. Si Irán a partir de ahora vuelve a la mesa de negociaciones. Donald Trump, como les contamos, ha cumplido su amenaza sobre Irán con un bombardeo múltiple sobre instalaciones nucleares en el que las Fuerzas Armadas norteamericanas han recurrido a misiles Tomahawk, también a bombas antibúnker. Son piezas clave del arsenal estadounidense. Israel ya lanzó el pasado 13 de junio una oleada de ataques centradas en objetivos militares y de la industria nuclear, pero la construcción de este tipo de infraestructuras hacía imposible que las fuerzas israelíes por sí solas pudiesen alcanzar estas instalaciones subterráneas clave. Estados Unidos, sin embargo, dispone de las bombas como la Massive Ordnance
Penetrators. Son las MOB GBU-57 utilizadas en los ataques de este domingo y con capacidad para perforar incluso montañas. Ojo, porque esto es importante. Se habla de que las montañas en el sitio de Fordo han resultado dañadas con los ataques de Estados Unidos. Hay mensajes desde Irán que dicen, bueno, pues que tampoco les ha afectado tanto este ataque, que los ciudadanos no han escuchado, no han reportado ninguna explosión. Associated Press habla de daños en las montañas de Fordo, precisamente a tenor de estos ataques con estos misiles Tomahawk, pero también con estas bombas GBU-57. El gran peso de esta bomba es superior a las 13 toneladas, hace que solo sea soportable para estos bombarderos B-2, a los que las fuerzas de Estados Unidos finalmente han recurrido para intentar provocar daños en varias instalaciones, sobre todo Natanz y Isfahan. Estos dos sitios ya habían sido golpeados y mucho por parte de las fuerzas israelíes, pero el gran ataque de Estados Unidos ha tenido que ver con Fordo. Los hutíes, lo contaba antes nuestro compañero Manuel Velázquez, están hablando ya de involucrarse directamente en esta guerra. Dice que entran oficialmente en este conflicto, no así Hezbollah. Irán lleva semanas intentando presionar a Hezbollah para que se una a este conflicto, para que lance ataques contra Irán, pero Hezbollah ha sido prácticamente destruido por parte de las fuerzas israelíes con una campaña brutal durante el último año. No así los hutíes, que advierten sobre cualquier barco que vaya a pasar por sus aguas. Saben que han estado poniendo en jaque al comercio mundial durante muchos meses, después de que Israel comenzara su ofensiva sobre Palestina. Los hutíes decían, bueno, pues que en muestra de apoyo a los hutíes iban a atacar los barcos en el Mar Rojo y estuvieron haciéndolo y mucho. Durante varios meses hablan de que vuelven a este punto. Dice además que lo de Estados Unidos es una declaración de guerra contra Irán. Ha condenado el bárbaro, temerario y flagrante ataque lanzado esta madrugada por parte de Estados Unidos. La mirada está puesta también en la ONU, no porque sirva para muchos, sino porque va a haber una reunión mañana, menos es lo que solicita Irán. Pide una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Pide condenar los ataques ilegales e imprudentes lanzados en las últimas horas por parte de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares iraníes. Dice que deben rendir cuentas por flagrantes violaciones del derecho internacional y enfrentarse a graves consecuencias. Irán sostiene que son ataques no provocados, enmarcados en acciones salvajes y criminales, que según Teherán deben recibir ahora una condena por parte de la comunidad internacional. Pide una reunión del Consejo de Seguridad mañana. Hay que recordar que Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, así que, bueno, más allá de esta petición por parte de Irán, sobre todo, bueno, pues para que se posicionen un poco todos los países, para dejar en evidencia, sobre todo, a Estados Unidos o sus aliados. Mañana les iremos contando si se produce o no esta reunión del Consejo de Seguridad. Nosotros, a partir de ahora, y hasta eso de las 3 de la tarde, vamos a ir pues con